Bueno, antes que nada, daros las gracias a todos por estar aquí. No pensaba que iba a asistir tanta gente. Mi nombre es Moisés Rodríguez, él es Mateo Aguiló. Ambos trabajamos para una empresa que se llama Crononauta. Ahora os hablaremos un poquito más de ella. Pero en un principio os voy a aclarar porque el título de nuestra charla es un poco sensacionalista, a mi parecer. Esta charla surgió de un día de trabajo, de estos que te llegan un montón de tareas, estás muy agobiado del trabajo y te llega un proyecto el cual tienes una tarea y empiezas a hacer los pasos que tú normalmente haces para esa misma tarea y ves que no soluciona, no llegas a la solución que esperas. Entonces dices, ¿pero qué está pasando aquí? Si yo lo que hago debería dar la solución correcta. Entonces es cuando coges, vas al TPL, al fichero, a un fichero en concreto, y te ves que es que han soltado allí todo el código. Te coges un cabreo de la hostia, ¿quién ha hecho esto? Por Dios. Entonces dices, hace falta decirle un poco a la gente que no todo va en el TPL, por Dios. Bueno, empezamos con la charla, ¿vale? Como os he dicho, ambos trabajamos para Crononauta, que es una empresa con sede en Barcelona. Tenemos un equipo de desarrollo también en Jerez de la Frontera y aparte hay gente dispersa por toda España. Mateo en concreto es de Mallorca, aunque viaja bastante. Nos dedicamos al desarrollo en Drupal, también hacemos mantenimiento de sistemas y montaje de entornos de sistemas más complejos. También tenemos una rama de desarrollo en Ruby on Rails. Y bueno, si queréis saber un poco más, podéis verlo en la página web, en crononauta.com, o siguiendo en Twitter a Crononito, ¿vale? A mí me gustaría añadir que, aparte de hacer el mimo por aquí, que bueno, también, como él comentaba, tenemos la rama de sistemas y no simplemente instalan Varnish la gente de sistemas, sino que son realmente buenos a la hora de adaptarse a lo que pide Drupal a nivel de rendimiento de sistemas. Vale, una vez que conocéis un poquito más quiénes somos, dónde trabajamos, vamos a explicarlo un poco cómo es nuestra metodología de trabajo y cómo la adaptamos a Drupal, digamos, ¿vale? Los proyectos principalmente que nos llegan desde el punto de vista del desarrollo, podemos dividirlo en frontend y backend. Frontend es la parte que va a ver el usuario final de la aplicación, que no es un administrador, y el backend es la parte que va a usar los administradores, editores, usuarios que van a trabajar con el contenido. ¿Esto cómo se traduce a Drupal? En Drupal, a la hora de desarrollar, tenemos por un lado lo que son los módulos y por otro tenemos lo que es el tema. El tema lo que controla es la parte que va a ver al final el usuario, ¿vale? Los estilos. Es importante decir que a pesar de que la gente de frontend y de backend suelen tener perfiles diferentes e incluso preferencias diferentes a la hora de organizar los proyectos y estructurar cómo realizarlos, estos dos equipos tienen que llevarse bien, porque la gente de frontend va a utilizar los datos que genera la gente de backend, y la gente de backend tiene que saber que hay unas prácticas que tiene que realizar para que se pueda hacer un frontend que sea friendly, o sea, que sea fácil de hacer y flexible por si en un momento dado hay cambios. ¿Vale? En nuestro caso, él es más frontend, yo soy más backend, pero nos vamos de un lado a otro cuando hace falta. Bueno, antes de nada, esta charla es una charla que está etiquetada como
como principiantes. Yo no sé si todo el mundo está familiarizado con el sistema de temas de Drupal, pero como sabréis, un tema es una serie de ficheros y de configuraciones que se utilizan en Drupal para alterar el aspecto de un sitio. Idealmente, tú podrías tener creado tu Drupal y activando o desactivando un tema, lo único que harías sería cambiar la manera en la que se muestra. Es decir, un tema tú lo podrías hacer o descargártelo con unos fondos, con unos botones o unos seleccionables y otro pues ser completamente diferente. En la práctica no es tan así porque hay varios aspectos de configuración como la localización de bloques, etcétera, que van en la configuración del tema. Pero básicamente se refiere el tema al sistema que te proporciona la apariencia de los datos de tu instalación Drupal, que son el contenido, las taxonomías, etcétera. En Drupal.org hay un montón de temas, más de 1025, y si tuviéramos internet, que no lo he podido configurar, veríamos que hay alrededor, ayer había unos 1032, o sea que es un número que va subiendo día a día, el número de temas contribuidos. El problema es encontrar el tema que se necesita para tu proyecto en concreto. El tema específico lo tienes que hacer tú, pero para tu caso de uso tienes que acabar adaptándotelo tú. Entonces, de estos 1025 seguro que hay uno del cual tú puedes partir, eso sí. Bien, como él dice, de esos 1025 temas o 1030, los que queráis, o irán creciendo, puede haber alguno que se adapte o no, porque cada diseño es un mundo y puede ser que el diseño que nos pase la empresa, la agencia de diseño o que tú hagas no concuerde con ninguno de los temas. ¿Qué hacemos en estos casos? Bien, vamos a ver antes, perdón, la estructura de ficheros que nosotros creemos ideal para un tema. Un tema debe de tener unos ficheros CSS, una carpeta donde contenga todos esos CSS, una carpeta que contendrá todas las imágenes que necesite ese tema, o los sprites, una carpeta que contenga los JavaScripts. La carpeta skins es una carpeta que va a tener ficheros PHP de un módulo en concreto que veremos más adelante si nos da tiempo. Los TPL, que son los ficheros de plantilla, ahora veremos a continuación lo que es. El favicon, que es el icono que aparecerá en la ventana para identificar el sitio. El fichero .info, que es el que describe principalmente el tema. El screenshot es una captura del tema. El template PHP, que va a tener funciones de procesado y preprocesado. Y el theme settings, que es el que se encarga de las configuraciones del tema, ¿vale? Como os he dicho, si los temas que hay en Drupal.org no se adaptan a tu proyecto, puedes crear un tema a partir de otro que ya exista. Dándole, va a heredar en un principio de ese tema que cojas tú de partida, va a heredar los ficheros CSS, el JavaScript, el template PHP que hemos dicho que es el que contendrá las funciones de procesado y preprocesado, las plantillas que tenga ese tema padre y la captura de pantalla. Eso es lo que hereda en un principio. Si nosotros necesitamos sobreescribir esos ficheros, lo podemos hacer definiéndolos en nuestro nuevo tema, en el tema hijo. No se va a heredar, importante, no se hereda ni el logo, ni el favicon, ni las regiones que hayamos definido para ese tema padre, ni las características que se hayan añadido en el tema padre. Es importante saber que como temas base hay un montón. Aquí abajo están los más famosos, los más utilizados, que son Fusion, Zen, Omega y Adaptive Themes. Hay argumentos para elegir uno u otro, sobre todo entre estos cuatro, que son los más utilizados y los que se mantienen con más asiduidad. Lo importante es
acabar eligiendo uno y mantenerse con esa elección, porque cada tema base tiene sus pequeños trucos, sus atajos, sus maneras de optimizar tu tiempo de trabajo, que si tienes que aprenderlos, que si son diferentes en cada uno de ellos, pues mejor aprender uno. O sea que es un tema de preferencia, pero vale la pena tomar el tiempo suficiente para ver cuál es el que más te gusta o mejor se puede adaptar a tu metodología de trabajo. Bueno, aquí podemos ver la estructura de un fichero .info. ¿Se ve desde ahí atrás el texto? Para nada, ¿verdad? Ok, bueno, es muy simple. Un fichero .info es un fichero de texto plano en el cual tú describes cómo es el tema a partir de unas claves y unos valores. Hay algunas que son requisitos que tienen que estar allí, como son el nombre del tema, el que va a aparecer en el seleccionable de tema en la configuración de Drupal, cuando dices qué tema quieres utilizar. El core es el número de versión de Drupal con el cual este tema funciona. A partir de allí tienes un montón de claves como la descripción, el tema padre, en este caso este tema hipotético está utilizando Fusion Core y le puedes describir dónde están los ficheros CSS, los ficheros JavaScript que tú quieres que se incrusten en tu plantilla. Las regiones son donde tú vas a poder colocar tu contenido, ya sea en bloques o el contenido general. Entonces se describe también en el fichero .info qué regiones van a existir. Así como tú las maquetes después, estará dentro del fichero CSS que tú incluyas. Y finalmente, decir que cada tema padre puede incluir maneras de describir funcionalidades del padre dentro del fichero .info. Es decir, que, por ejemplo, Fusion puede definir unas claves concretas para añadir características. Omega puede definir una funcionalidad completa diferente de añadir librerías de JavaScript y no solo archivos de JavaScript, etcétera. Bien, os hemos hablado antes del fichero template PHP. El fichero template PHP es importante porque nos permite definir una serie de funciones PHP. Por eso es muy importante que el programador que se encargue de la parte de frontend debe de conocer un poco el PHP, porque seguro que algo para adaptar el tema tuyo al diseño va a tener que tocar. Entonces, hay una serie de funciones predeterminadas que te permiten atacar, procesar o preprocesar los datos que le llegan a tu tema para tú incluir o un div o un p, lo que necesites, ¿vale? Eso, como ya os he dicho, se hace en el template PHP. Hay que tener muy claro que lo que tú hagas en estas funciones va a ejecutarse en este tema. Si el día de mañana tú cambias el tema, esas funcionalidades o esas cosas que tú añadas no se van a ir al nuevo tema, a no ser que sea un tema que herede de este. Cuando hemos afrontado proyectos que no son nuestros, muchas veces nos dice el cliente, bueno, que mira, que ya nos hemos cansado de este diseño, nuestra tienda ya no mola tanto con este diseño que tenemos y necesitamos un nuevo diseño. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo afrontamos este cambio? Nada, es muy fácil. El nuevo diseño lo hacemos en un tema nuevo. Vale, creamos el tema nuevo, quitamos el antiguo, ponemos el nuevo y en la tienda aquella ya no funciona nada. ¿Qué pasa? Que la gente que hizo el primer tema cogió y metió muchas de las funcionalidades en el template PHP porque es un fichero que permite meter funciones y dijo aquí mismo, porque todo el mundo ve que lo que toca en el theme le aparece directamente en la página, en la respuesta. Y no, hay que pensar claramente si la funcionalidad que se quiere añadir
va en el tema porque es algo de visualización propio de esta web en este momento, en este diseño, o es algo que debe de ir en un módulo, ¿vale? Bueno, hemos estado hablando de las plantillas, las distintas plantillas. Las que tiene por defecto un theme nuevo, un theme padre, por ejemplo, debe de llevar el HTML. Esto es para Drupal 7, es válido para Drupal 7. En Drupal 6 son distintas plantillas. El HTML PHP, que es el que envuelve todo, que tendría las cabeceras y la región del header del HTML, ¿vale? Luego tendríamos dentro el PageTPL, que sería el que va a montar las distintas regiones que va a tener el tema nuestro nuevo. Blog.tplphp, que va a contener la estructura básica HTML de un bloque. El nodo, que es el node.tpl.php. Y los distintos campos, el fiel.tpl.php. ¿Vale? Cuando renderizamos la página y queremos obtener el HTML final, que en realidad es lo que queremos hacer, cuando generamos la página, ¿qué es lo que queremos hacer? Generar un HTML con permiso de Pedro, que estaba por aquí hace un momento, que nos hablaba antes de generar otros tipos de documentos, no solo HTML. Lo hacemos de manera anidada. Queremos generar este documento, pero para ello no lo generamos directamente, sino que vamos a de la parte más interna, generando a la parte más externa. De manera que podemos sobreescribir, esto sería un campo dentro del nodo que se encuentra dentro de la página, que es parte de un fichero HTML que se va a generar. Entonces nosotros podemos tener varios campos y sobreescribir solo esta plantilla sin tocar nada de lo demás. ¿Vale? Entonces esta un poco es la idea que hay detrás de las diferentes capas de abstracción. Y también esto es lo que nos lleva de cráneo a la hora de saber cómo cambio que se le ponga la etiqueta subrayada a esto, porque a veces toda esta flexibilidad lo que te lleva es a volverte loco para cambiar una cosa muy pequeña. Entonces, si tienes claro que se genera de forma anidada, cuando actúas sobre el TPL de página general, seguramente ya no vas a poder actuar sobre el contenido de esta plantilla. Entonces es a esta plantilla a la que tienes que acudir. Entonces, si no todo va en el TPL, ¿qué va en el TPL? El TPL simplemente es un acrónimo en inglés de template, ¿vale? Que significa plantilla. Y igual que una plantilla en el mundo real para la gente que hace grafitis, es algo que tienes casi todo construido y simplemente vas a rellenar pues con un poco de personalización, que en nuestro caso va a ser el contenido. Entonces, queremos tener nuestra arquitectura HTML montada de manera que con un poquito de PHP podamos recoger los datos que necesitamos y ponerles allí en su sitio. Entonces, las instrucciones que deberían ir dentro de un fichero .tpl son muy simples y deberíamos intentar mantenerlo de esta manera. Son instrucciones de control para saber si se tienen que mostrar o no los datos y instrucciones para imprimir los datos por pantalla. Este es un ejemplo de un TPL de nodo para el tipo de visualización de contenido o teaser de un caso real. En este caso vemos que incluso para ponerle los atributos a la etiqueta artículo estamos utilizando
el contenido de una variable PHP que contendrá pues todos esos atributos, class, igual, comillas, la clase que sea, el ID, etcétera. Entonces lo que acabamos haciendo básicamente es imprimir cadenas de caracteres y imprimir el renderizado de arrays de contenido. ¿Vale? El renderizado de arrays de contenido simplemente es, si alguno de vosotros ha utilizado FormAPI alguna vez, es la misma idea que hay detrás, es describir de manera estructurada cómo quieres que se acabe mostrando con una lógica predefinida que está en la documentación de Drupal, de manera que cuando llamas a esta función de renderizado, aquello se convierte mágicamente en una etiqueta A que está vinculada a una URL, que tiene un texto traducible que es título o el texto que quieras y con la gracia de que puedes anidar diferentes contenidos. Es decir, puedes poner un contenido dentro de otro y a la hora de llamar a la función render lo vas a generar el HTML de todo el contenido que hay ahí dentro. Bueno, aquí los ejemplos que hay son los mismos, solo tenemos print y render, y aquí vemos que utilizamos alguna funcionalidad de PHP+, que es este if de aquí, que solo vamos a poner esta etiqueta footer con el nombre dentro en el caso de que esta variable sea verdadera. Es decir, en algún lado nosotros configuramos la posibilidad de mostrar o no el nombre de la persona que ha enviado el nodo dentro del nodo y imprimimos el nombre dentro de esas etiquetas. La otra idea que hay por detrás en el TPL, y esto es nuevo en Drupal 7, es que podemos retrasar la generación de estos contenidos de render. Es decir, si llamamos render a la función render sobre el array content, vamos a imprimir por pantalla todo el HTML de todos los elementos que están dentro de content. Entonces, si queremos no mostrar los de algunos elementos, por ejemplo, en un tipo de contenido evento solo queremos mostrar la fecha en la visualización completa del nodo y no en el teaser o resumen, pues aquí podríamos hacer un hide en el TPL del resumen. Entonces, si hacemos un hide de field square pants, cuando hagamos el render ya no se mostrará ese campo. Y lo que podremos hacer es renderizarlo después por separado, si queremos o no. Vale, pero esas variables que ha nombrado Mateu, ¿de dónde las podemos sacar? Ya hemos comentado antes que está el fichero template PHP que incluye unas funciones de preprocesado y procesado. También esas variables se pueden llegar al fin desde un módulo, en donde tú te has encargado de tratar y calcular un valor, por ejemplo, o hacer algún procesado, o hacer una consulta, eso también. Nos hemos encontrado algunos proyectos en los que llegas a un fichero de plantilla a un template, un TPL PHP, y nos hemos encontrado ahí hasta consultas a las bases de datos. Ya después os contaremos algún caso de los que nos han ocurrido. Están las funciones de preprocesado y las funciones de procesado, que son las que hacen, hay un par de niveles para procesar por si hay que hacer algún cambio más. Como tú no sabes quién está influyendo en la variable, dependiendo de quién, hay un flujo y dependiendo de quién haya tocado esa variable, pues lo podrás hacer en el preprocesado o en el procesado. Vale. ¿Qué es una función de preprocesado? Como veis, una función de preprocesado es muy sencilla. Es una función que, por ejemplo, en este caso es el preprocess node, que lo que hace es preprocesar las variables que le van a llegar a un nodo
esas variables van dentro de un array, que es este, que es pasado por referencia, y en este caso, por ejemplo, lo que hacemos es meter en las clases que va a llegar al nodo, la clase esponja. ¿Ok? Esta función, como ya hemos dicho, iría en el template PHP. Las variables que definimos aquí dentro van a estar directamente presentes en el node.tpl.php porque es un procesado del node. Bien, aquí vemos que la función también puede ir en un módulo. El módulo en este caso sería el módulo node, lo veis aquí, es un hook que hay disponible, es la función node preprocess node, que lo que modifiquemos aquí va a estar disponible en el node.tpl.php. ¿De acuerdo? Esto lo que haría sería coger las variables que reciben $ClassesArray, las dividiría separadas por un espacio y lo metería en el clase. Esto es una función de procesado. Bueno, recapitulando un poco. Los módulos, ¿para qué son? Para calcular, recuperar, generar datos, para procesar los datos. No metas en el módulo o no debes de meter nada relativo o que tú tomes la decisión de que se va a mostrar en el theme así, o sea, no hace falta que metas un div, una estructura entera de HTML, eso ya lo haremos en el theme, tendremos las funciones de preprocesado y atacaremos y pondremos lo que los maquetadores consideremos necesario. Los themers, o sea, la gente que se encarga de la maquetación, recogen los datos y los prepara en el procesado, en el pre o en el procesado. Y en el TPL se insertan ya los datos rodeados con el HTML que corresponda para visualizarlo como queremos visualizarlo en el tema que tenemos que maquetar en ese momento. ¿Ok? Un ejemplo práctico podría ser que un módulo nos va a generar un dato, como por ejemplo el número de segundos desde el año 71 que habrán pasado hasta que se publique el evento, por ejemplo, de nuestro tipo de contenido. Esta es una estructura de datos muy típica en sistemas Unix, pero eso no le sirve a nadie, verlo por pantalla, el número de segundos desde el año 71. Entonces, el módulo nos proporciona ese dato. Las funciones de preprocesado y de procesado se encargan de, utilizando PHP, convertir ese dato en una cadena de caracteres que sea la fecha exacta, o sea, el 12 de julio, y finalmente en el TPL metemos los divs con las clases que queremos para poderle después meter una imagen de fondo de tipo calendario, a los números ponerlos más grande y el mes ponerlo en mayúsculas y en rojo. Oh no, casos de horror. Esto es lo que os he hablado antes de lo que nos hemos encontrado. En un principio haciendo memoria, hemos puesto vamos a exponer un caso de horror que hemos sufrido cada uno. Un día de trabajo cualquiera, me llaman una de las empresas para las cuales trabajamos y me dicen que tengo que desarrollar una sección. 2 meses más tarde, cojo y tengo la sección entera desarrollada. Se la paso a producción al cliente y está todo funcionando. 6 meses más tarde, llega el mismo cliente. Por favor, mira, que en lugar de esta imagen, era una vista, un listado de unos nodos que teníamos con una imagen. Mira que en lugar de esta imagen quiero que salga esta otra, pero es que yo la cambio en el contenido y no se replica. Mira, se tendría que replicar, es el funcionamiento normal que tiene Drupal. O sea que yo monté eso y yo te digo que eso funciona. No, pero es que no, que míramelo por favor. Venga, yo te lo miro. Me voy a la vista, me voy al nodo primero, cambio la imagen por otra, veo que no se replica. Me voy a la vista,
compruebo el resultado de la vista, activo el preview, la previsualización de la vista, y se ve lo que yo esperaba, recupera con la consulta lo que yo esperaba. Vale, pues ahí tampoco está el error. ¿Dónde está el error? Veo los ficheros de plantilla que se ven afectados por esta vista y el fichero tiene el HTML y el PHP que tendría que tener para mostrarlo. Entonces, ¿qué está pasando? Loco ya, cojo una cadena de texto que yo veía que se imprimía por pantalla y digo, mira, búscame en todos los ficheros del Drupal dónde está esto. Se pone a buscarlo y me lo encuentra en el template PHP. Yo, en el template PHP, ¿qué hay? Si yo ahí no había tocado nada. Bueno, pues resulta que el cliente había contratado a otra empresa también para que hiciera el mantenimiento, o alguien de su empresa hizo el mantenimiento, no llegué a enterarme de quién era, busqué el culpable pero no lo encontré. Y me doy cuenta que en el preprocess block, la función que preprocesa todo el contenido, os digo un poco para que sepáis, esta función devuelve entre las variables al TPL el block subject, el asunto, el subject, y el content, o sea, el content va a tener todo el HTML procesado. Habían cogido el mismo HTML que expulsaba la vista, la habían copiado, la habían pegado ahí en $block content, igual, ¡plas!, te la habían pegado y necesitaban cambiar un texto y la habían cambiado ahí. Y entonces yo veía que el TPL me imprimía $content, pero es que antes lo habían machacado ellos, cada vez que eso se machacaba antes la función de preprocesado. No se debe hacer, ¿eh? Te puedes volver loco. Estos fueron unas 2 horas de trabajo intentando localizar esto, por una mala forma de actuar, ¿vale? Y Mateo, creo que te pasó algo también. Sí, a mí no me pasó algo como lo de Moy. Lo mío fue también un poco extraño, más que nada a raíz del título de la charla, y es que, bueno, cayó en mis manos un proyecto que era un proyecto de estos que dices, aquí detrás hay pasta, porque era contenido que se autoetiquetaba utilizando servicios externos, que tenía integración con otras webs del mismo grupo, etcétera, etcétera. Entonces simplemente había que hacer unas pequeñas personalizaciones porque bueno, se habían cansado del tema y del tema gráfico y querían hacer esos cambios, y no es que mira que yo no tengo tiempo de buscar todas estas cosas. Entonces llegué allí y había en concreto un número que indicaba el número de posts relacionados que había. Y yo exactamente no sabía cuál era la arquitectura del sitio ni qué representaba aquel número, simplemente tenía que meterle un marcado en concreto para alterar aquello y poder poner los estilos. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo no era capaz de ver dónde se estaba generando aquello de ninguna de las maneras. Al final vi que eso era un HTML que se obtenía dentro del TPL de página y se incrustaba directamente haciendo una consulta a una base de datos que ni siquiera era Drupal, que era una instalación de WordPress y que se había puesto por ahí detrás, por lo que dice Moy, porque si lo metes ahí se ve en pantalla. Yo tuve menos suerte que Moy, o a lo mejor sí un poco menos, y estuve más de 2 horas para encontrar esto. Y le di las gracias a este desarrollador en vez de una colleja. En fin, hemos hecho esta presentación en Impress, JS, no sé si conocéis Impress. Es un sistema de hacer presentaciones en HTML. Hemos intentado que maree lo menos posible, no sé si lo hemos conseguido. La versión anterior mareaba mucho. Y bueno, eso. No, simplemente así un poco de descanso. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna duda, algo que penséis ahora mismo que...?
Claro, pero es que eso lo habíamos desarrollado nosotros. Claro, claro, pero escarmienta uno. Eso cae en la parte de, no sé si es la tercera diapositiva, en la que decíamos que los desarrolladores de módulos y los themers tienen que llevarse bien y tienen que ser colegas porque, como tú dices, los módulos tienen que utilizar las funciones de theme, que son unas funciones que te permiten no tomar la decisión de qué HTML van a tener esos datos, sino tú necesitas expulsar un HTML que sea para ver que realmente estás generando unos datos y que se están viendo por pantalla y que se están generando bien, pero no tomas la decisión. Entonces, si defines una función de theme, como dice Óscar, después el desarrollador del tema puede venir y sobreescribir esa función de manera que saque el HTML que finalmente se va a acabar usando. Pero bueno, no lo hemos comentado porque cae más o yo entiendo que cae más en la parte de desarrollo de módulos. Y que como esto lo clasificamos como para principiantes, tampoco queríamos meternos demasiado a fondo viendo funciones y eso, ¿vale? Así, para rematar un poco, vamos a hablar un poquito de los módulos, de unos módulos que usamos nosotros en nuestro día a día y que no... Ah, perdón. Sí. Bueno, se está hablando, todavía no es, se va a implantar Twig, me parece. Todavía no está 100%, porque hasta que no se produzca la congelación, digamos, no se va a saber cierto, pero puede ser que cambie. Por eso hemos insistido varias veces en que esto es válido para Drupal 7, para Drupal 8 no lo sabemos todavía, creemos que no. A pesar de los cambios que pueda aportar Twig, es un sistema de plantillas, ¿vale? Y la sintaxis no debería ser extremadamente compleja. Lo importante de aquí es entender las capas de abstracción que hay entre tus datos y lo que se muestra por pantalla. Y eso es difícil que cambie, ¿vale? Porque si bien la idea es que en Drupal 8 vaya a haber otras maneras de obtener y generar el contenido, como en JSON o en XML o en un formato de Atom para que lo lea un lector de feeds, etcétera, la capa de abstracción va a tener que seguir existiendo para que tú puedas controlar cada uno de los elementos por separado. Exacto. Es poco probable que cambie. De hecho, en Drupal 7 y en Drupal 6 tú puedes utilizar Smarty, si quieres. Puedes utilizar otros tipos de lenguajes de PHP. En el punto info aquel que no se veía nada, ¿vale? Ponía el tipo de lenguaje el PHP template. Bueno, como os decía, vamos a hablaros un poco por encima de dos módulos que utilizamos y que nos facilitan mucho la vida a la hora de presentar los datos. Uno es Display Suite y el otro es Skinner o Fusion Accelerator. Display Suite, ¿qué es lo que nos permite? Nosotros, por defecto en Drupal, los nodos cuando los visualizamos nos muestran todos los campos, uno con la plantilla por defecto, eso sí, nos muestra todos los campos uno detrás de otro, ¿vale? Con Display Suite, ¿qué conseguimos? Tanto para el formulario de creación y edición de contenido como para la visualización del nodo, podemos tener distintas formas de visualizarlo. Estos serían los modos de visualización que hay. Por defecto hay unos cuantos de definidos y tú puedes definirte los que necesites con Display Suite. Esto lo proporciona Display Suite, ¿eh? Un modo
modo de visualización, por ejemplo, podría ser el contenido completo, otro modo el resumen, pero tú puedes definirte tu propio modo de visualización para, por ejemplo, los nodos relacionados que vas a poner en una vista. Entonces, estos modos de visualización se integran con Views y con el sistema general de Drupal, y tú puedes utilizar y definir los tuyos propios en vez de tener que estar creando los campos de las vistas uno a uno, y con los problemas que eso puede llevar de llevarte esa configuración de una vista a otra. Entonces, si te defines un modo de visualización que puedes definirte los que quieras, sobre todo con Display Suite es muy fácil, puedes hacerlo con otros módulos, creo que hay uno que se llama View Mode Entities, y puedes hacerlo a través de código, a mano. Si te los defines, puedes asignar allí una manera alternativa de mostrar los datos de ese nodo. Como veis, en este listado podemos hacer que sin tocar nada de código, el nodo se muestra una columna, dos columnas apiladas, tres columnas, y así un montón de modos distintos. Incluso puedes definir los tuyos propios. ¿Cómo veríamos a la hora de gestionar la presentación del nodo? Si decimos, por ejemplo, dos columnas, tendríamos una región que sería left y otra right, y cogeríamos y podríamos colocar los campos en la región que quisiéramos. Display Suite, además de eso, te permite el título modificar donde lo colocamos. ¿Ok? Sí. Vamos cortando. Esto sería un ejemplo de Display Suite. Skinner es otro módulo que nos permite definir un conjunto de estilos CSS reusables, ¿ok? No da tiempo a contaros nada más, aunque este módulo es bastante potente. Skinner se usa en Drupal 6 y Fusion Accelerator se usa en 7, en Drupal 7. No nos queda tiempo para preguntas. Muchas gracias.